podríamos estar viendo un cambio de contexto en Bitcoin. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin volvió a rechazar sobre la zona media de la estructura operativa que teníamos anteriormente y con esto reingresaba en la estructura actual hasta encontrar el soporte, donde tras un rebote en el VWAP semanal tuvimos otro desequilibrio bajista que esta vez sí que sí llegaba a visitar la zona del soporte de la estructura operativa del gráfico diario, ojo. En esta zona ya veíamos cómo había cierta absorción de compras y terminaban de liquidar casi todas las posiciones en long que veíamos. Había más, pero en niveles operativos bastante más bajos. Y en el día de hoy veíamos cómo el precio conseguía reclaimear este nivel por encima del soporte de la estructura operativa anterior y tras una pequeña consolidación y compresión junto a esta directriz bajista, vemos cómo el precio rompe esa directriz al alza y comienza además a aumentar el volumen durante la ruptura. Señales bastante positivas, además rompiendo también el VWAP semanal, y de continuar y de alcanzar la zona de la resistencia de los 60.700, el contexto podría estar cambiando, porque mirad ahora mismo la pinta que tiene esta estructura y de hecho recordemos que estamos a viernes y que lo más probable es que durante el fin de semana el precio lateralice, por lo tanto lateralizar dentro de la estructura operativa después de una potencial sacudida en zona de mínimos y de potencial reingreso podría terminar dándonos esa confirmación de fortaleza que cambie por completo el contexto de Bitcoin. Esto es bueno, esto es lo que podría hacer que el precio de Bitcoin pudiese volver a valorar setups alcistas y de hecho es que en el gráfico diario, como recordaréis de vídeos anteriores, lo que estábamos comentando es que si el precio de Bitcoin venía a testear esta zona de soporte después de esta sacudida y de este reingreso, entonces aquí podríamos tener la oportunidad operativa en compra. Y es que ahora mismo, viendo lo que está sucediendo en esta estructura operativa, podríamos estar frente a una oportunidad súper interesante, ya que además esta oportunidad sería para setups de medio largo plazo. Porque a pesar de que en el muy corto plazo estaríamos buscando de esta estructura operativa la parte alta del rango, que como os he dicho sería en torno a los 60.700, el objetivo de la estructura mayor, que es esta que tenemos por aquí, sería después de la sacudida, el reingreso y la consolidación, alcanzar la parte alta de la estructura, que ahora mismo estaría en torno a los 67.800 aproximadamente, y posteriormente nuestro mayor objetivo sería intentar romper de una vez por todas esta zona de ventas que tenemos en torno a los 70.970. Es la zona de ventas que está haciendo que Bitcoin no pueda seguir subiendo en el medio largo plazo, y si la conseguimos romper, abróchese los cinturones porque el precio de Bitcoin podría ir a buscar niveles operativos aún más altos. Esto que estamos viendo son los primeros pasos para esa situación, pero a partir de aquí tenemos que seguir viendo muestras de fortaleza constantes durante los próximos días. Y como os decía, ahora mismo lo más importante sería confirmar esta muestra de fortaleza en el corto plazo, por lo menos alcanzando la zona de los 60.700. Poquito a poco el contexto podría ir cambiando. Recordemos que anteriormente estuvimos comentando cómo había muchas muestras de debilidad en el precio durante el desarrollo de esta estructura. El precio frenó rápidamente gracias a presión compradora sobre la zona del VWAP mensual y a pesar de eso seguíamos viendo muestras de debilidad, pero puede ser que después de este último movimiento bajista, que ha sido también bastante agresivo, quizás ya hayan podido entrar los suficientes compradores como para intentar volver a llevar al precio a niveles operativos más altos. Otro nivel que tendremos que vigilar obviamente es esta zona media que tenemos por aquí, o incluso vamos a estirar esta otra zona de ventas que tenemos en el corto plazo, porque en general va a ser esta zona operativa que tenemos la que habrá que superar. Es una zona de ventas importante también del corto plazo, igual que la que teníamos en el gráfico diario, pero en este caso del gráfico de 1, 2, 4 horas, ¿vale? Nos daría un poco igual en qué temporalidad verlo. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Recordad que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Vemos un poco de liquidez en zona de shorts en torno a los 60.290, donde más liquidez vemos, que era lo que comentábamos antes, era en zona de longs,
pero está en niveles operativos más bajos. Como veis, tenemos aquí un poco en torno a los 55.125, tenemos mucha, pero que mucha cantidad en los 53.925 y también estamos viendo sobre los 53.300. Respecto a la liquidez de 100x, vimos aquí algunos niveles que se cargaron, pero los limpiaron muy rápidamente. Y ahora mismo estamos viendo como hay bastante en los 59.900 prácticamente. Podría ser el siguiente objetivo del precio de Bitcoin ahora mismo, viendo cómo va el movimiento alcista. Liquidez de 50x, estamos viendo solo aquí un poquito también en zona de shorts, en torno a los 60.280. Liquidez de 25x, veíamos que limpiaban todo esto durante el movimiento bajista anterior, que era lo que comentábamos en el análisis del gráfico de Bitcoin. Pero no estamos viendo tampoco ahora mismo muchas liquidaciones en ningún nivel en concreto. Están bastante distribuidas en general. Y liquidez de 10x, pues se ha quedado aquí una zona que está bastante cargada por debajo de este mínimo. Desde los 55.200 hasta los 54.820 prácticamente. En Bookmap la verdad es que no estamos viendo últimamente mucha actividad en el gráfico. Están bastante quietos con el tema de las órdenes. Es bastante extraño, no sé por qué. En The Kingfisher estamos viendo cómo se empiezan a llevar un clúster de liquidaciones que está muy cargado hasta los 60.420. En los TVDs vemos aumento de compras y de hecho constantes por parte de Coinbase, liderando yo diría este movimiento alcista. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en zona de longs en los 58.285, 57.875 y en algunos niveles por debajo, pero que bueno, no hay tanta liquidez en ellos. Y en los mapas de G-Leverage tenemos liquidez sobre los 58.035.